Chicos, buenas. ¿Cómo van? Buenas tardes, Buenas tardes, Inge. Bien, gracias. Claro, dije. Ya, pero bueno. Miren, lo que quedaba de la clase anterior de revisar era ya está moviéndose el robot. Está con una red neuronal de tipo perceptrón. Y miren, está siguiendo la línea. Lo que hice fue ponerle al robot en varios puntos de la pista. Y miren, ahí están los ojitos rojos que son los sensores. Entonces le puse en varios puntos de la pista y en base a la lectura que hace le ponía 1, 0, 0, 1 como quiere el giro, ¿no? Bueno, creo que le entrené para hacer giros de izquierda. Le voy a cambiar la vuelta a ver si reacciona con los giros derechos, porque le puse en ese sentido. Vamos a ver si se mueve. Entonces miren abajo los sensores. Sí, también le entrené con los giros derechos. Pues miren, lo que tiene ahí dentro es una red neuronal. Tiene 5 entradas, porque son 5 sensores, como lo pueden ver ahí. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no hay nada, ¿no? Están detenidos. Y si voy alzando, destapando los sensores, se mueve una rueda, la otra no. Habrá que ponerle así. Y lo que se hace, miren, ahí, por ejemplo, como no hay lectura, no está funcionando. Bueno, funciona la línea, ¿no? Sino que como no hay lectura, debería, no, está entrenado para que se mueva bien en una rueda y busque, en este caso, el giro derecho, para que busque la línea, porque no se puede quedar ahí nada más. Ya una vez que la encuentra, entonces lo que hacen ustedes es le ponen una pista y dicen, ¿qué quiero hacer en esa posición? Entonces, si nos paramos la una rueda y avanzamos la otra. Si ven que hay ciertos cuadros para hacer el giro y frena una rueda, ¿no? Hay, por ejemplo, porque estoy utilizando a un tipo Harlem, pues por eso frena la una. Si utilizaría, por ejemplo, la función logaritmo sin movilidad, ella nunca llega a ser cero, ¿no? Entonces lo que pasaría es que voy a disminuir lo más que se pueda la velocidad de la rueda, pero sin detener al carro, ¿no? Ustedes se fijan que es malo cuando ustedes detienen un actuador. Él hace ese culebreo bien fuerte a un lado, ¿no? Cuando es porque detengo un actuador, obviamente no se va a provocar que eso se mueva más para un lado y empiece ese zigzag que vemos. Eso se puede corregir fácil si pusiésemos luego un regulador PID en el motor, ¿no? Para que mantenga una velocidad. Ahora, en este robot, como estoy utilizando perceptrones, 2 perceptrones con 5 entradas cada perceptrón, entonces lo que hace es frena una, acelera la otra, frena una, acelera. En casa, si tienen, por ejemplo, sensores infrarrojos y 2 motores con las ruedas, pueden hacer lo mismo, ¿no? Es hacer una base para las ruedas, ponen el microcontrolador y los sensores y de ahí a darle al carrito. Lo importante es que los motores sean de las mismas características para que él se pueda mover. Ya. Bueno, esto antes lo hacíamos en práctica en la U, pero así es como se mueve, ¿no? Luego le damos la vuelta. Como ahora vemos un poquito de visión artificial, entonces lo que se hace es se pone una cámara también para que reconozca la pista. Como ustedes estaban haciendo, parece que ponían flechas de color. Lo que podría hacer son, en vez de las flechas, varias fotos de por ejemplo, aquí, ¿no? Y ustedes reconocerían. Y podrían decirle al carrito, si ven qué debe hacer, ¿no? Girar a la izquierda, girar a la derecha. Pues se puede hacer algunas cosas con eso. Déjenme la apago. Esas son las aplicaciones de la red neuronal. Y todas las que hemos visto hasta ahora son redes neuronales del tipo de aprendizaje supervisado. Ahora, ¿qué quiere decir aprendizaje supervisado? Que nosotros le decimos qué tiene que hacer la red neuronal. ¿De acuerdo? Entonces,
Y yo le pongo en la pista, le digo, aquí debes girar a la izquierda, aquí debes girar a la derecha, aquí te debes detener, aquí debes ir con los dos actuadores para adelante, etcétera, etcétera. Dije, Dime, una pregunta. Con Hard Limbs, cuando net me dio 0, ¿qué valor tiene A? cuando hard limbs, tú Ajá. decides, tú decides. Por lo general lo que dice la ecuación matemática es mayor igual. Acuérdate, es mayor igual. Entonces Entonces, 1. claro, si es mayor igual, es mínimo, mayor igual, sí es. Si es mayor igual. Si es menor que cero. Ahora, hay alguno, es por conveniencia a veces, ¿no? Tú te das cuenta que el cero te conviene que, o sea, ¿qué significa mayor o igual a cero? ¿No? El cero, cuando te da igual a cero, eso significa los valores que caen justo sobre la recta, ¿no es cierto? Justo sobre la recta que divide las dos clases, ¿no? La clase A y la clase B. Eso significaría el net igual a cero. Entonces tú defines si te conviene que esos estén del lado positivo de la recta o los mandas. Entonces ahí lo que tú mismo decides es qué hago con esos, ¿no? Si mayor o igual que cero o menor o igual que cero. Pero la fórmula, a veces sí me pasó una vez que estábamos trabajando en un proyecto con un profe de la U, eh, reconociendo, o sea, estaba haciendo una aplicación para reconocer rostros. Entonces, a veces nos pasaba ciertos rostros para el lado que no son. Entonces, lo que hicimos es aplicar lo que tú me preguntas ahorita, ¿no? Le hacíamos menor o igual a cero, menor o igual a cero. Pero por eso te digo, la mayor parte siempre se trabaja con el mayor o igual, ¿no? Así te da cero. ¿A qué me refiero? Entonces, si estamos aquí con el ejercicio P1, P2, ¿de acuerdo? Y tenemos las dos clases por aquí, así, ¿no es cierto? Por lo general así es como se ve, ¿no? Uno tiene que identificar ahí los datos. Si tienes esto, acuérdate que esto es el mayor que cero, esto si el W está para ese lado, ¿no? Si tenemos un W tirado para ese lado, significaría que aquí está la parte positiva y aquí están los net negativos, ¿no? Estos serían los net mayores que cero y estos serían los net menores que cero. Y los que están sobre la línea, justamente esos serían los net igual a cero. Entonces yo digo, no, si yo quiero que ellos pasen del lado positivo o quiero que pasen del lado negativo, va a depender. Si te conviene que estén del lado positivo, entonces haces net mayor igual. Como no, no sé, tal vez son pocos los que se dan cuenta que a veces pasa esto y es una constante tal vez en el entrenamiento que te den muchos valores con net mayor igual que cero. Entonces lo que haces, dices, bueno, yo miro donde me conviene, ¿no? Que estén del lado positivo o que estén del lado negativo. Y lo que puedes hacer también es disminuir un poquito el B, ¿no? Por ejemplo, si el B te dio, por decirte algo, te dio 0,28, ¿no? Entonces lo que puedes hacer, acuérdate que el B es la distancia del origen hasta la recta a través de esta línea de W, ¿no? Pues, más o menos esto es lo que se entiende como el valor de B. Entonces, si tienes muchos valores aquí montados sobre la recta, entonces lo que haces es un poquito, no te digo bájale. Entonces lo que haría es 0,20. Entonces le bajas. Luego, por ejemplo, del entrenamiento te diste cuenta de esto, ¿no? Entonces le bajas un poquito y lo que pasaría es que ya la recta haría esto y fíjate que los que estaban sobre la recta inicial ya pasaron totalmente del lado positivo. Hice una pregunta. Dime. Sí, cuando se habla de redes neuronales, se habla de cuando tengo pocas variables, ¿verdad? O puedo Pocas tener variables para identificar. No. Mira, los ejercicios son exactamente didácticos, ¿no? Déjame hasta eso, ya voy prendiendo. Pero no, las redes neuronales al revés, es cuando tienes un montón de variables. Y claro, mira, aquí, por ejemplo, el ejercicio, si alguien te dice, ocupa una red, porque son didácticos y para que sientan lo que pasa, ¿no?
igual el carrito, pues una aplicación, porque tranquilamente le puedes poner eso a un sistema de navegación, por ejemplo, dentro de una plantación, para que vaya llevando la carga, ese mismo carro, entre los surcos que se hacen en la plantación. Por ejemplo, si han visto los invernaderos donde se pone la rosa, pues ahí tienen un carrito y la gente va jalando, ¿no? Y luego ponen un cable aéreo para que vaya jalando toda la rosa. Pero eso es que la persona vaya jalando ese carro y le va jalando a veces bien o mal, el producto se mata. Entonces le puedes poner un carrito que vaya por ahí. Y la aplicación es simple. No vas a tener muchos datos, sí, de verdad. O sea, muchos datos comparado con lo que analiza la red neuronal. Pero imagínate que hay redes neuronales que te permiten revisar si un correo que te envían, una carta que te envían, es spam o no. Ahí hay que clasificar en dos clases, sí o no. Pero imagínate la cantidad de cada palabra que tú tienes en el correo se vuelve una entrada de la red neuronal. Entonces imagínate cuántas palabras puede tener una carta que tú envíes para que no te lleguen los spams. Ahora, si ustedes como ejercicio nada más revísenlo, métanse a su spam, al correo de spams. Y fíjense, yo porque tengo mi correo desde el 1997, tengo mi cuenta de correo, lo que uso hasta ahora. Entonces, todas estas personas que hacen phishing, pues este correo, como es bastante antiguo, y yo a veces en el día recibo alrededor de 120 spams, 125 spams. Ya el sistema de mi cuenta de correo ya se ha acostumbrado o ya se ha entrenado a revisar estos spams. Entonces, a veces yo tengo que, por ejemplo, los correos de CNT con las facturas, tengo que meterme a sacarles del spam. ¿Por qué? Porque usan muchas palabras. Algunos aprovechan, por ejemplo, te envían la factura y te envían también la publicidad diciéndote, bueno, y te recordamos que las recargas son 3 por no sé qué. Entonces, por eso que suena y se envía como correo masivo, los sistemas anti-spam ya se entrenaron a reconocer. ¿Okay? Entonces, las entradas en realidad son muchas. El trabajo que hace la red neuronal es con mucha cantidad de información. Y las entradas pueden ser bastante. Estamos hablando que hay redes neuronales que tienen 10.000 entradas. Redes neuronales con 1.000 entradas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí lo que hacemos es resolver ejercicios bastante didácticos. Para lo que es mecatrónica, sirven. O sea, nos sirven bastante bien, porque pueden ser 2 sensores de temperatura y humedad, y ya con eso controlo la ventolera de un invernadero. Está súper bien. Puede ser corriente voltaje, con eso me arreglo yo con un motor. Entonces, eso para mecatrónica está bien. Pero cuando se trata de análisis de datos, las redes neuronales tienen muchas entradas. Hay que cuidar nada más de algo que tienen de problema las redes neuronales. Miren, cuando yo hablo de entradas de las redes neuronales, entonces supongamos que aquí tenemos un perceptor. Y aquí tenemos las entradas que pueden ser N, ¿no? O sea, bueno, aquí pongámosle P1, aquí borramos esto. Aquí le ponemos P2. Y así bajamos hasta poner la entrada PN. ¿Okay? Y tenemos el B. Con sus conexiones W11, W12, W1N. ¿No? Este N puede ser bastante. Lo que hay que cuidar, bueno, aquí les voy a pedir que recuerden algo el curso de álgebra lineal, es que P1, P2 y Pn sean lineal independientes. Bueno, cuando nos dieron el curso que son lineal dependientes, ¿no? ¿Qué significa que 2 números son lineal dependientes? Por ejemplo, eso quiere decir que Pn puedo escribirlo como una suma de los valores, de los otros valores. Eso quiere decir que Pn lo puedo escribir así, miren, como P1 más P2 más, etcétera, etcétera, Pn menos 1. ¿No? Pero no de manera tan lineal, ¿no? Eso significa lineal, ¿no? Que un número del conjunto, es decir, un elemento de las entradas, puede ser expresado como una suma
de los otros elementos de las entradas. Entonces aquí podemos poner un coeficiente alfa 1, alfa 2 y alfa n-1. Esto significa que estos elementos o este elemento es linealmente dependiente de los otros, ¿no? Tiene una dependencia lineal. Entonces con eso no funciona la red neuronal. ¿Qué significaría, por ejemplo, dependencia lineal? Entonces, supongamos que en la entrada 1 yo ingreso un lado, ¿no? Por ejemplo, ingresamos el ancho de algún terreno, estamos queriendo hacer un análisis de bienes y raíces y queremos ver en dependencia del barrio, en dependencia del terreno, el área de construcción y cosas así, cuánto podría valer una casa en determinado sector para poder ofrecer el valor. Entonces, digamos que este es el largo, el ancho y largo de un terreno, ¿no? De construcción. Pero a mí se me ocurre meter a P3 del perímetro. ¿Ok? Entonces el perímetro de ley que va a estar de manera lineal con este. ¿Cómo calculamos el perímetro? Es lado más lado más lado, ¿no? Entonces sería el perímetro, sería el ancho más el largo más el ancho otra vez, si es un terreno rectangular, ¿no? Como así se lo dice, más el largo otra vez, ¿cierto? Ahí tenemos el perímetro. Entonces fíjense que esto sería 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Entonces, claro, el P3, aquí tendríamos que esto va a ser igual a 2 veces P1 más 2 veces P2. En realidad no le estamos dando ninguna información nueva a la red neuronal. Entonces, hay que descartar. Porque es una combinación lineal de los otros dos. Esto significa combinación lineal, ¿no? Que lo puedo representar por una suma ponderada. Y la ponderación aquí son estos coeficientes. Entonces, ese coeficiente, el perímetro, no le va a servir a la red neuronal. Es algo que no me interesa, ¿no? Entonces, pero sí puede ser el ancho y el largo, ¿no? Porque quién sabe, es un terreno bastante largo, pero pues, es ancho y no puedo hacer una casa ahí normal. Entonces, sí es información bastante. Me pueden dar el perímetro, pero me puede pasar lo mismo, ¿no? Ahora, ojo, si el perímetro se lo hace bien, ojo, esto es muy importante. Si el perímetro se lo hace bien y lo hago a conciencia, ¿no? Es decir, no le voy a vender una franja larguísima de terreno al comprador, sino dentro de lo que cause, o sea, sea regular, ¿no? Es decir, que esté proporcionado al menos del terreno. O sea, si quiero decir que es de 100 de metros de ancho, pues que sea unos 200 máximo de largo, no sé, algo así, ¿no? O sea, que no sea tan descabezada la idea, ¿no? Entonces, por lo contrario, si lo hago así bien, el perímetro puede reemplazar a estos dos y solo pongo como dato 1 el valor del perímetro, ¿correcto? Pero si tengo bastante irregularidad en los terrenos, entonces el perímetro sería una información que no me ayuda. Pero otra vez le repito, ¿no? Si lo hago bien a conciencia, entonces más bien ese dato me permitiría reemplazar esos dos, el ancho y el largo, y en vez de tener una sola, en vez de tener 3 entradas en la red neuronal, puedo tener una sola entrada. ¿De acuerdo? Y esto me ayudaría de mejor manera. Suele pasar eso con los robots estos como el que puse ahí, ¿no? A veces, si la línea no es muy grande y si está bien dibujada y tienen bastante limpia la mesa, ¿no? A veces eso nos pasa cuando hacemos este trabajo en la U, que, bueno, le pisan muchas veces la pista, entonces quedan marcas y que a veces hace que se pierdan los sensores. Entonces a veces toca aumentar, pero a veces podemos disminuir. Con 3 podría esto funcionar tranquilamente. O sea, los 2 sensores a los lados y un sensor puesto en el medio. Entonces podríamos tener 3 entradas. Okay, entonces, bueno, como les digo, va a depender del trabajo que están haciendo, va a depender del experto. O sea, el experto en conocimiento les va a decir, mira, es necesario. Por ejemplo, te diga el de las ventas, ¿no? Les diga, es necesario el perímetro, pero eso no significa que ustedes no puedan decir, ¿qué tal si mejor en vez de metemos el área? Entonces, en vez de ese metemos este. Entonces, que sería el ancho
por el largo si son rectangulares, o dependiendo del tipo de tamaño de terreno. Claro, este ya no es una dependencia lineal, ¿correcto? Este sí puede ser ya una entrada para la red neuronal. Pero otra vez, ¿no? Como me enlaza el ancho y el largo, entonces puedo matar tranquilamente estos dos y utilizar este que está aquí. Este ya me da más información, ¿no? Sea lo que sea, estamos hablando de tratamiento de muchos datos. Pero cuando ya esto funciona, acuérdense que al final la red neuronal, por ejemplo, ya cuando la red neuronal está entrenada, queda simplemente como una matriz W. Entonces lo que ven ahí en el carrito es simplemente la salida calculada por una función WP más B. Entonces, ya. Para el carrito, acuérdense que en el caso del carrito, ¿no? La función sigue siendo el hard-lim. El W es de 5 por 2, porque perdón, 2 por 5, porque tenemos 2 neuronas para las ruedas y 5 entradas, que son los 5 sensores, ¿no? Entonces W es 2 por 5. P, como son 5 sensores, es de 5 por 1, más B, que es de 5 por 1, porque son de 2 por 1, ¿no? Porque solo son 2 neuronas. Y el resultado va a ser de 2 por 1, que solo tengo 2 actuadores, 2 motores. Entonces no hay que programar nada más. Fíjense, esta es ya cuando estoy entrenado, ¿no? El entrenamiento se hace fuera, se hace en MATLAB. Ya que está entrenado, ya lo que se puede hacer es simplemente esto. Y esto es facilito de hacer. El problema es de entrenar. Pero miren, el funcionamiento de la red neuronal es esto que está aquí. Él les va a decir qué hay que hacer. Lo que sea que le programe. Como les digo, el problema es el entrenamiento, pero el entrenamiento no se hace en la ejecución, no se hace en el Arduino, no se hace en el microcontrolador. El entrenamiento, tomamos MATLAB, entrenamos la red neuronal, sacamos los pesos W y B, y con eso ya funciona la red neuronal. Esto hace que el funcionamiento de los sistemas sean más simples y no requiera mucho conocimiento de programación para resolver determinados problemas. ¿Alguien tiene ahí alguna otra pregunta? Y disculpe, ¿y si los sensores fueran, o sea, no booleanos, sino en forma Estos de no son float? booleanos, estos son float. Eso estoy tratando de abrir el archivo. Bueno, ya que abra ya les pongo. Estos están conectados a la entrada análoga, los de ese ROD. Entonces ellos me dan entradas de 0. Bueno, no me ha llegado a 1024, la 1023, les mentiría, y tampoco me ha llegado a 0. ¿No? Han estado fluctuando entre 500 y 900, 980. Es decir, cuando le pongo en el negro total me da así, cuando está viendo el blanco total está en ese espectro. Y van variando, ¿no? Y eso me permite también cambiar la luz. Porque si le disminuyo la intensidad de luz, también me permite eso la red neuronal. Esto, cada uno, ¿no? Acuérdense que tenemos 5 sensores. Entonces, yo le doy la entrada, es decir, le pongo en la línea y lo que me diga le escribo, ¿no? O sea, le pongo en la línea y me dice, por ejemplo, 423. Entonces le escribo ese, 423 será mi patrón de entrenamiento. Si el sensor 5 me dice, perdón, no, sino 823, ¿no? Si el sensor 5 me dice 729, eso le pongo. Ahora, sus compañeros, cuando hacemos esto en la universidad, umbralizan. Ellos ven que está en el negro, sobre el negro, y le ponen 0. Cuando le ponen al sensor sobre el blanco, le ponen 1. Entonces ponen ahí un umbral para hacerle esto 0, 1. Entonces ellos hacen un vector P, dependiendo en dónde le pongan, le ponen 0, 1, 0, 0, por decirles algo así. Dependiendo de dónde le pongan. En cambio, también le pueden hacer con ese tipo de sensores, si le ponen la entrada analógica, podrían hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, 628, 520, 612 y etcétera, ¿no? Hasta completar los 5. Y ustedes deciden qué hacer, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir ahí que gire a la derecha. Ustedes también pueden decirlo aquí, que gire a la derecha. Perdón, a la izquierda. Entonces, sí, así pueden, ustedes le envían a la red neuronal
el dato que quieran enviarle de entrada, ¿no? Eso ya define cada quien. Si quieren enviarle el analógico, si quieren enviarle el digital. Entonces, cada quien define cómo lo hace. ¿Por qué hacen esto sus compañeros? Porque las combinaciones son menos. Entonces, lo que hacen ellos es, no todos lo hacen bien, ¿no? Pero me quieren hacer trampa. Por ejemplo, ellos mismos inventan esto ahí. Dicen, bueno, voy a ir recto, voy a girar. Entonces, ellos mismos se sientan a armar esta tabla, ¿no? Raros son, o pocos son los que se ponen ahí en la pista a hacerlo de verdad. Y luego, como ya tienen que entregar otros proyectos, entonces ya, y ahí ponen otro, ¿no? Entonces empiezan a jugar con las combinaciones. A veces no necesitan hacer todas las combinaciones, porque bastaría, por ejemplo, en esta pista que es uniforme, 3 vueltas, ¿no? Ponen 3, 4 puntos, ya la red neuronal tiene una perspectiva de cómo esto va a ser. Eso, en el carrito, ¿no? Y como les digo, las entradas pueden ser cualquiera. Ustedes tienen entradas en la red neuronal y le dan esa entrada. Inge, si el sistema hace procesos repetitivos, ¿mejora sus tiempos? ¿O no? Mira, si hacen repetitivos, tal vez no sea bueno. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, cada 5 segundos tengo que hacer algo, ¿no? Tac, tac, tac. Entonces, si ese se puede programar con lógica tradicional, si puedes usar alguna máquina de estados, o un ciclo for, o un while, entonces no le metas redes neuronales. Más bien redes neuronales cuando uno mismo, o sea, necesitas, por ejemplo, clasificar, pero las personas te ponen un montón de manzanas a clasificar y separarlas de la naranja. Les aseguro, chicos, que del cansancio van a empezar a aparecerme naranjas en las manzanas si ponen ahí una persona. Pero sí requiere que analice ciertas cosas, ¿no? El color, la forma, a pesar que pareciese así cualquier tarea simple. O imagínense personas que estén, por ejemplo, buscando fallas en las planchas que salen de mármol. Entonces, ¿cómo hacen eso? Una persona está en un vidrio y al frente de él, bajo una luz intensa, blanca, pasan las planchas de mármol, ¿no? Entonces, él tiene que ver tranquilamente e identificar dónde está la falla. Pero ese se cansa y encima más la luz blanca cansa bastante. Entonces, le han puesto sistemas de visión artificial con redes neuronales para ayudarle a identificar dónde están las fallas. ¿Y por qué te dije eso? ¿Qué me preguntaste? No me acuerdo. Sí, sí, el proceso es repetitivo, Ya, se sí, mejora sí. el tiempo. Entonces, en el proceso repetitivo, tal vez o sea, como es máquina, de ley mejoras el tiempo si estaba haciendo una persona, ¿no? Si es máquina y si lo está haciendo una persona, de ley mejoras los tiempos, disminuyes el cansancio, pero ojo, algo muy importante, no puedes quitar ahí al operador. En vez de que el operador ahora esté mirando las planchas directamente bajo la luz, ahora él va a estar viendo el monitor de la pantalla del computador y ahí va a estar revisando qué es lo que da la red neuronal y él va a estar verificando si es o no es. Eso cansa menos que estar viendo esa luz intensa y viendo las planchas. Ahí puedes mejorar el tiempo. El operador ya no tendrá que salir cada 15 minutos a descansar la vista. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya pasa y simplemente están viendo en el computador. Pero sin embargo, en el computador en algún momento se va a cansar, por eso debe haber sistemas de alerta, de aviso. Miren, a veces nosotros hablamos mucho de los Human Machine Interface, más que todo que los son visuales. Esa es una ciencia entera, en donde te dicen por qué las alertas deben ser rojas, por qué deben ser amarillas, de qué tamaño, si tu monitor es... Eso se estudia hasta en maestrías, para determinar cómo se debe ver un Human Machine Interface, en este caso visual. En ese caso visual. En ese tipo de tareas repetitivas sí te va a mejorar el tiempo, sí te va a mejorar la red neuronal. Puede haber cosas que, por ejemplo, la programación tradicional mediante ciclos if y haciéndole sí entonces y propiedades como y, and, or, te mejoren o sea, sean mucho más rápidas que utilizar una red neuronal. Pero
Cuando hablamos de tratamiento de muchos datos, la red neuronal es la más rápida que hay. Porque son multiplicaciones, no es W por P más B. En vez de estar buscando if, comparaciones, ordenamientos. Entonces, en lo que se trata, se refiere al tratamiento de información y procesamiento en sí de la información, las redes neuronales son lo más rápido que hay. Pero quién sabe si hablamos del tema este de mecatrónico, pues tal vez controlar un botón, controlar algún pulsador. Eh, la, la lógica tradicional pues se maneja bien y va a funcionar bien, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta por ahí? Está por aquí. Pasémonos a otra entonces red neuronal, bastante utilizada y sirve esta para hacer pronóstico. Entonces, solo déjenme acá. Este también es un perceptrón. Lo único que a este perceptrón le hemos cambiado la función de activación. Se llama Adalen. Esta también es una de las redes neuronales bastante antiguas, pero todavía se mantienen en uso, ¿no? Todavía se mantienen en uso. Esta sirve para hacer pronósticos. Entonces, bueno, vamos a primero ver cómo esto se maneja y luego hacemos un pronóstico. Mientras tanto, trato de ver si aparece el robotcito. Y a veces lo que pasa con mi computador últimamente es que hago un archivo y de pronto el MATLAB se me cierra. Estoy tratando de revisar el antitelet guardado la última vez. Ya, bueno, mientras se abre ya. Sigamos como está aquí. Entonces, esto significa Adaptive Linear Neuron. Ya. Entonces, esta es una neurona la cual la función de activación hemos usado una función lineal, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? P1, P2, etcétera, etcétera, Pn, las mismas conexiones W1, W2, Wn, y tendríamos aquí Bn, ¿no? Bn. Perdón, B1, perdón, B. Y la salida A. Al igual que cualquier neurona, cualquier perceptrón, esto va a ser igual a, bueno, le puse 1, pero va a ser así, va a ser igual a W por P más B. La única diferencia con los otros es que F ahora va a ser el purling de net. Acuérdense que esto es net, ¿no? Es decir que A va a ser igual al purling de net y esto va a ser igual al mismo net. Ahí está. Entonces ya tenemos la red neuronal. Eso quiere decir que si WP más B es 5, A se activa con 5. Si WP más B es menos 2, pues se activaría con menos 2. Habíamos visto esta, bueno, lo habíamos visto la primera vez en la última clase, cuando les decía que elijamos una función de activación lineal, ¿no? para el perceptrón multicapa. Entonces aquí esa sería la aplicación de este. Lo que hace es tratar de identificarme tendencias. Entonces, supongamos que nosotros tenemos
unos datos que les vamos a llamar aquí la entrada P1, otra vez en el plano P2, no pueden ser más. Y los datos van a estar regados de esta manera. Entonces, yo lo que quiero es una recta que me permita determinar esa tendencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos, podemos hacerlo esto con estadística también. Y trazamos esta recta que pasa por ahí. Y así podríamos saber, ¿no?, que la combinación para este valor, que le llamaríamos P1, P2, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el valor esperado? Lo que me va a dar la red neuronal. La red neuronal, en vez de darme para el P1, P2, en vez de darme esto, ¿de acuerdo? Para el P1, P2, encontramos la perpendicular a esta línea. Entonces, a este punto, miren, desde este de aquí, ¿no? Trazamos desde este punto la perpendicular. Y la red neuronal me va a decir que ese es el valor que se espera. No necesariamente debe ser exacto. O sea, lo que estoy tratando de hacer es algún tipo de pronóstico que me diga qué tipo de datos esperaría con ese P1, P2. Ahora, eso estoy hablando porque aquí se esperaría tener muchos datos, muchos datos. Entonces, esta red neuronal me va a decir qué tendencia tendrían y qué podría esperar de ese P1, P2. Es más, de este P1, P2, la red neuronal me va a decir qué se esperaría. Entonces, la red neuronal se va a extender hasta aquí y me va a decir qué esperar de ese P1, P2. A pesar de que no están dentro del conjunto, entonces me va a decir qué se esperaría de ese P1, P2. Eso es lo que nosotros llamamos pronóstico, ¿no? No sé si habrán hecho pronósticos en estadística, pero lo que hacemos es tratar de ubicar un nuevo valor que no está dentro del conjunto a partir de los datos anteriores del conjunto. Entonces, lo que haríamos es tratar de hacer un pronóstico de eso. Podríamos hacer pronósticos dentro del mismo conjunto, es decir, ¿qué tal algo que está aquí? ¿Cierto? ¿Cómo lo mediría la recta? Pues lo que haríamos es trazar de ella acá una perpendicular y la red neuronal nos diría ese valor se esperaría para esa combinación P1, P2. Podrían ser los sensores. Ya. ¿Qué podríamos hacer entonces si lo vemos del lado contrario, ¿no? Si hacemos un ejercicio, miren para este lado de acá, para el lado izquierdo. Por ejemplo, si tenemos por aquí la velocidad de crucero promedio que estamos, ¿de acuerdo? Y le podría dar un dato adicional a un sistema que me permita determinar cuánto combustible me va a quedar para viajar en una carretera. Entonces, han visto ahí algunos automóviles que te dicen, bueno, te quedan 50 kilómetros de combustible. Te quedan 70 kilómetros de combustible. ¿Qué? ¿Eso cómo lo calculan? En dependencia de cómo voy calculando la cantidad de paradas que voy realizando, voy frenando, ¿no? Y la velocidad de crucero. Entonces, si están en la ciudad, por la cantidad de paradas y la velocidad de crucero, que no supera la 50, 60 kilómetros por hora, entonces les va a decir que el tiempo de consumo les va a decir que está para abajo, ¿no? Es decir, tienen menor kilometraje para moverse. Si salen a la carretera y como disminuye aquí la cantidad de pulsaciones de freno y aumenta la velocidad, entonces les va a aumentar el kilometraje del combustible. Les va a decir, bueno, si en la ciudad me decía que tengo 70 kilómetros, tal vez salgo a la carretera y con esta velocidad de crucero y bajando la cantidad de frenadas, entonces me va a decir que puedo llegar hasta los 100 kilómetros con el combustible que tengo en el tanque, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacer pronóstico en base a los sensores que tenemos. Esta red neuronal nos ayudaría en eso que está ahí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, como siempre, con este tipo de red neuronal.
Entonces, esos son los ejes. Tengo este valor ahí. Tengo este valor ahí. Vamos a hacerle P1. P2, nada más, ¿no? P1 y P2. Ya, entonces veamos la combinación. Por ejemplo, yo digo que P1, el primer punto, ¿no? El primer punto, P1, con datos 2, 1, esperaría que CT me dijera que, bueno, que el combustible está por apagarse, entonces le ponemos bajito, ¿no? Digamos que le tenemos en 50. Ya, esto no está muy bien, ya vamos a corregir. 50 kilómetros por hora. Bueno, debería aumentar la velocidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Pongámosle 20. Y que las pulsaciones son 10, ¿no? En el freno. Entonces debía haber hecho al revés. Pero... así. Y así mejor, ¿no? Entonces déjenme borrar esto. Entonces digamos que en el freno, en la ciudad, como es más seguida, entonces 1, 2, 3. Tenemos unos 30 pulsaciones sobre el freno y ustedes definen el tiempo, ¿no? Pueden ser 30 en media hora, 30 en cuarto de hora, cuando ustedes definen la escala. Y la velocidad, pues le vamos a poner bastante baja, ¿no? Digamos que le ponemos, si le hacemos en escalas de 30, pongámosle en escala de 40, 80, y tendremos 120 y ahí, ¿no? Entonces diríamos que en promedio no he logrado subir. Entonces voy a tener que, no me va a durar el combustible más que 50 kilómetros, ¿no? Y podríamos poner el otro que tenemos las pulsaciones bajas. Entonces le he puesto aquí 30, digamos que son 10 en el mismo periodo de tiempo que estamos analizando. Y tenemos ya una velocidad de crucero de 120. Entonces digamos que el combustible nos va a durar, qué sé yo, unos 80 kilómetros. ¿Ya? Bueno, y así podría seguir ubicando puntos. Pero bueno, para ahora el ejercicio lo vamos a hacer con esos de ahí. Entonces voy a usar una red neuronal, perdón, sí, una red neuronal Adalan. ¿Por qué? Primero porque las salidas no son discretas y tampoco van entre 0 y 1. Además son salidas que tienen parámetros que superan el 0, 1 o menos 1. Estarían prácticamente en el mismo intervalo, si lo ven, es decir, tendríamos 30, 40, 50, es decir, tanto las entradas como las salidas no estarían tan disparadas. Aquí tal vez podría tener un problema, ¿no? Porque miren, tenemos pulsaciones de 10 del freno y velocidades de 120. Entonces, la vez pasada les hablaba de la necesidad de estandarizar las entradas. Entonces, podríamos dividir para el máximo de pulsaciones que se tenga aquí, para estandarizar estos dos. Podemos hacer eso. O podemos entrenarlo directamente así. Entonces, de las dos maneras vamos a probar un entrenamiento. Entonces, voy para ahí. Ya. Entonces, yo lo que hago es decir, P1, vamos a trabajar con P1, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer para toda red neuronal es definir los W. La arquitectura, ¿cuál va a ser? Es fácil, ¿no? La arquitectura de esta red neuronal. Estas, chicos, cuando me detengo aquí en estas, por ejemplo, son preguntas de examen complexivo para los que vayan a dar examen complexivo. Siempre pregunto la arquitectura, cuántas neuronas va a tener, cuántas de entrada, cuántas de salida, por qué. ¿Perdón? ¿Cuál es la función de activación si estoy utilizando, por ejemplo, una Adaline? El Adaline se utiliza para hacer clasificación. No, ya les digo para qué se utiliza, ¿no? Podemos hacer pronóstico, podemos hacer estimaciones, pero no clasificación. Clasificación podemos hacer con el perceptrón. ¿De acuerdo? Son preguntas que yo siempre hago en los complexivos. Claro que no les pregunto tal cual, no sé si me dibujo una situación diferente, pero al fin y al cabo quiero hacer eso, esa pregunta que les hice.
Ya, entonces, W se genera de manera aleatoria, al igual que en todas las neuronas, ¿no? Al igual que en todo lado. Entonces, tenemos solo dos W. Le voy a poner esto igual a 1 y 2. Y B también se genera aleatoriamente, entonces le ponemos 1.5. Bueno, como habíamos dicho que el criterio era entre menos 1 y 1, entonces le voy a poner 0.5. Listo. Entonces ya tenemos para esta neurona realizada la generación de los pesos. Ahora recuérdense algo, ¿no? Que si ven este ejercicio, estoy trazando una recta. Entonces, para una recta tan solo necesito una neurona. Entonces, el data line siempre va a ser una sola neurona. Si pongo otra neurona, quiero construir otra recta. Entonces, tal vez me interese con las dos mismas entradas calcular dos tendencias. ¿Cierto? Puede ser el consumo del combustible. Imagínense que están hablando de, por ejemplo, de un auto híbrido, ¿no? Entonces también estarían cargando la batería y quisieran saber también, además con lo mismo, en cuánto tiempo estará al 100%, o perdón, están consumiendo batería, ¿no? Entonces podrían saber también cuánto tiempo les quedaría de batería en el vehículo, ¿no? Haciendo lo mismo. Simplemente que pondríamos otros puntos, por ejemplo así, y otra recta, ¿no? Para la batería. Ahí se justificaría el uso de otro ADA-line. Pero con el que estamos haciendo, pues ya no sirve. Bueno, entonces lo que hago ahora es, con el P1, hacer el entrenamiento. Lo que hacemos entonces es net, va a ser igual a WP más B, WP1, ¿no? Esto va a ser igual, entonces, W que es 1, 2, por P, que teníamos P1, ¿no? 30, 40, más B, que es 0.5. Entonces, esto lo voy a hacer ahorita. Tendríamos que esto es 30 más 80 serían 110, 110.5. Entonces la salida de la red neuronal va a ser igual a purlin de net. En otras palabras va a ser lo mismo, 110.5. Ok, lo de siempre, entonces calculamos el error. El error va a ser igual al valor esperado, que el valor esperado en nuestro caso son 50 kilómetros, menos lo que dio la red neuronal, ¿no? Menos 110.5. Entonces ese va a ser el error. Plus 60.5. Voy a ir guardando ese error aquí. Ya, entonces le ponemos esto será menos 60.5. Tenemos error. Entonces, como tenemos error, lo lógico es hacer que el W nuevo va a ser igual al W anterior más el error por la entrada que falló transpuesta. Pero como entreno números reales, al igual que el perceptrón con la función de activación logsig, aquí necesitamos una rata de aprendizaje que le vamos a llamar alfa. Esa alfa, al igual que en el programa, en la red neuronal anterior, se quema al inicio del programa, ¿cierto? Al inicio del proceso. Entonces podemos decir que alfa va a ser igual a 0,2. Y el análisis sigue siendo lo mismo, ¿no? Si alfa es igual a 0, no hay entrenamiento. Si alfa es igual a 1, es la regla del perceptrón. Entonces cualquier valor de alfa entre 0 y 1 nos conviene. ¿De acuerdo? Otra vez pregunta de complexivo. ¿Ya? Listo. Y el B nuevo va a ser igual al B anterior más sería el error, ¿cierto? Pero bueno, como estamos hablando de la line y las salidas son reales, necesitamos una rata de aprendizaje. Entrenemos entonces la red neuronal. Esto va a ser igual a W, que es, perdón, 1, 2, más alfa, entonces le voy a poner 0.2, ¿de acuerdo? Por el error que ahora es menos 60.5, y por la entrada que nos falló transpuesta. Entonces la entrada es 30 y 40. Ya. Entonces, como es una recta, no necesariamente se debe actualizar en
en la primera vez. O sea, cuando es un Adaline y con una función de activación que funciona entre los números reales, no se va a entrenar en la primera vez. Entonces tenemos que hacer este proceso varias veces con el Adaline para la primera entrada. Entonces ya le pongo aquí el resultado más 0.2 por menos 60.5. Incluso miren, si se hablaría del proceso de entrenamiento, incluso el proceso de entrenamiento es fácil, ¿no? Son varias iteraciones algebraicas que se hacen con este tipo de redes neuronales. No requiere programación muy complicada. Eso es lo bueno de las redes neuronales. Entonces, miren, me dice que el W nuevo va a ser igual a menos 362 y menos 482. Y el B nuevo va a ser igual. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Cuando aparecen los números grandes, es cuando empiezan los problemas. Pero bueno, vamos a ponerle B nuevo. Va a ser igual al B anterior, que era, ¿qué era lo anterior? 0.5 más del alfa, que es 0.2, por el error, que el error es menos 60.5. Entonces me da aquí que este debe ser menos 11.60. Déjenme ver si escribe bien arriba, 0.2 por 30 por 40 ya. Entonces, si se fijan, el W empezó a dispararse. ¿De acuerdo? Si yo calculo el net otra vez, entonces hacemos net, va a ser igual a W nuevo por P más B nuevo, ¿no es cierto? Esto va a ser igual. Ya los tengo aquí. Entonces vamos a calcular ese net, va a ser igual al W nuevo por P, que el P es 30 y 40, más B nuevo, ¿no? Ya, entonces me dio menos 3.0152 elevado a la cuarta. Es un número bastante grande. Si calculo el error, va a ser mucho más grande. Y si entreno en el error, esto se va a hacer enorme, ¿no? Cada vez va a ir creciendo y no se va a entrenar la red neuronal. Ya. Y esto tengo que yo repetir y repetir hasta que se vaya entrenando. Entonces, bueno, si hago esto y calculo el error, miren, el error va a ser igual al valor esperado, el valor esperado de 50, menos esto de aquí, ¿no? Entonces sería menos porque acuérdense que en esta red neuronal A es la misma net, ¿no? A es la misma net. Entonces sería el error es el valor esperado menos A. Entonces aquí tendríamos que escribir menos 3.015 elevado 15.2 elevado a la cuarta. Elevado a la cuarta, esto va a ser igual. Entonces, si hago ese valor, me va a dar esto, ¿no? 3.022 elevado a la cuarta. Entonces, se fijan que el error, en vez de disminuir, está aumentando. Eso no es buen signo de lo que habíamos visto, ¿no? La vez pasada, la clase anterior, que no es buen signo para el entrenamiento de las redes neuronales. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es estandarizar las entradas, chicos. Eso es lo que se refiere. Tal vez en los otros ejercicios, como estábamos haciendo, no se notó mucho. Pero aquí hay que estandarizar las entradas. Porque miren, la diferencia entre los P's y los T's son bastante grandes. Y estamos hablando de números bastante grandes para estos procesos de entrenamiento. Es válido entonces estandarizar. ¿Cómo se estandariza? Entonces, preguntamos cuál es el valor máximo, por ejemplo, en las frenadas por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? En las veces que yo presiono el freno por unidad de tiempo. Digamos que el máximo es 40 en un día así de traficazo por unidad de tiempo. Entonces le pongo 40. Entonces decimos que el máximo en P1 es igual a 40. Ya. Ahora vamos a analizar la velocidad. Bueno, si estamos en Ecuador, pues 120 como que nos dejan pasar, ¿no? Si es que por ahí no hay policías que nos quieren meter el pie. Entonces le podemos dejar esa como la mayor, ¿ya? Entonces le dejamos esa como la mayor. Entonces ponemos el máximo de P2, le vamos a poner 100.
En lo que se respecta a los tanques, podríamos hablar de lo que me dice el desarrollador si tengo el tanque totalmente lleno. ¿De acuerdo? ¿Cuántos kilómetros puedo avanzar? Es lo que me dice el vendedor del carro. Digamos que con un tanque lleno, ¿quién me dice cuántos podemos viajar? Unos 200, unos 300, dependiendo del auto, ¿no es cierto? Entonces podríamos poner un máximo del tanque de, pongámoslo como unos 200, pongámosle 150 ya, para nuestro ejercicio, kilómetros. Con estos datos de análisis voy a estandarizar las entradas. P1 va a ser igual. T1 me refiero no a la componente 1, sino al primer patrón, ¿no? Entonces acuérdense que él es 40 y 50, es no P1, 30 y 40. ¿Y aquí por qué puse 40 y 50? Ah, no, sí está bien, ¿no? 30 y 40, sí, sí. Entonces tenemos 30 en cada vez que presiono el freno y 40, ¿no? Ya, 30 y 40. Entonces, para estandarizarlo, tendría que dividir aquí para el máximo en ese lugar y aquí para el máximo en ese lugar. Y este es un T1. El T1 que le he puesto es de 50, pero también lo voy a estandarizar. Como les decía, esta es una forma de hacer una estandarización dividiendo para el máximo de sus patrones. Y el P2 va a ser igual. Entonces tendríamos ahí 10, 120 estandarizado para 40, 120 dividido para aquí 120, dije aquí era, ¿no? Le puse 100. 120 dividido para 120 y aquí tendríamos T2 que es igual a 80 porque había puesto dividido para 150. Sí, ya. Entonces ya las entradas se ven de otra manera. Déjenme ver cómo quedaría P1. Y entonces P1, ahora con la estandarización, le va a quedar así, ¿no? P1 va a ser igual a 0.75 y 0.33333, ¿no? Ya no están tan separadas por 10, 20, no sé cuántas, 20 unidades que les había puesto de separación. Y el T1 va a ser igual. Bueno, un tercio, ¿no? Entonces también tendríamos que este 0.333. Entonces, fíjense, entre los patrones P y la salida T ya no hay tanta variación. Sí, vamos a ver qué pasa con el P2. Entonces le hacemos un cuarto, pero le voy a ingresar acá. Serán 10 para 40 y el otro que es 1. Pero lo voy a ingresar aquí. Entonces tendríamos, miren, este 0.25 y 1. Y el T2 va a ser igual a 8 para 15, ¿no? Entonces, ya, entonces aquí le tendríamos 0.533. Y entonces, miren, la diferencia entre ellos ya no es muy grande, están totalmente estandarizados. Y con eso ya se puede empezar un proceso de entrenamiento de la red neuronal. Ok, entonces hacemos lo mismo, ¿no? Dejemos con los W que habíamos empezado, que eran 1, 2 y 0, 5, ¿no? Entonces W era igual a 1, 2 y el B es igual a 0.5. Entonces veamos con el P1 a ver qué resulta, ¿no? Entonces ponemos net va a ser igual a WP1 más B. Entonces hacemos eso. WP1 sería 1, 2 por P1 que ahora es 0.75 y 0.33 más B que es 0.5. Ya, entonces hagamos. Net va a ser igual a 2 por P1
por P1 más B. B que es 0.5. Ya, entonces miren, nos dio 1.9167. Ok, entonces ahora lo que hago es calcular el A. Bueno, el A, no se olviden de hacer esto ustedes. Yo a veces me olvido porque ya se me queda en la cabeza que el A es igual al net, pero siempre es bueno que le pongan esa línea, ¿no? Va a ser igual a 1.9167. Calculemos el error. Entonces el error es igual al valor esperado, que es 0.3333 menos 1.9167. Y ya está. Este va a ser igual al error, ¿no? El error va a ser igual al T1 menos el A1. Menos el A. Menos el A, que en este caso es el net. Entonces tenemos un error de menos 1.5833. Entonces volvamos a entrenar. Sería W nuevo va a ser igual al W anterior más S alfa por el error, por la entrada que falló transpuesta. Entonces esto va a ser igual a 1, 2 más el alfa. Podemos ponerle, le habíamos puesto 0,2, ¿no? Por el error que es menos 1.5833 por la entrada que falló transpuesta. La entrada que nos falló transpuesta es 0.75 y 0.33. Ya, entonces vamos a ver qué pasó ahora, ¿no es cierto? Vamos a poner un doble de nuevo, va a ser igual al doble anterior. 1, 2 por ser más 0,2. 2 por el error que es menos 1.5833. Ya. Y por la entrada que nos falló transpuesta, ¿no es cierto? Entonces P1 transpuesta. Ya miren, entonces W va a ser igual ahora a 0.7625 y aquí le vamos a tener 1.8944. Y el B nuevo será igual al B anterior más el alfa por el error. Entonces aquí le vamos a tener, esto va a ser igual a 0.5 más el alfa que es 0.2 por el error que es 1.5833. Ya, entonces, fíjense en que ese alfa lo que hace es que el error no se dispare, ¿no? Lo detiene. Entonces, miren, aquí este va a ser igual a 0.1833. Volvamos a hacer con los nuevos W. Entonces, net va a ser igual a W por P1 más B con el nuevo, ¿no? W que ahora es 0.7625, 1.8944 por P que es el 0.75 y 0.33. Más B, ahora el B es 0.1833. Vamos a ver qué tenemos ahí. Entonces decimos que el A va a ser igual a W por P. En este caso P1 más B. Bueno, me da que esto es 1.3867. Esto va a ser el net. Por lo tanto, el A va a ser igual a 1.3867. Vamos a calcular el error. El error va a ser igual al valor esperado. El valor esperado es 0.33 menos lo que dio la red neuronal, menos 1.3867. Vamos a ver, esto va a ser igual. Sin 0.33 menos 1.3867. Entonces nos da menos 1.05. Miren, el error anterior era menos 1.58. Entonces, el primer error que calculamos, ¿no? La primera vez que calculamos era menos 1.58. La segunda vez que calculamos el error es igual a menos 1.05.
Y sí, entonces está bajando, ¿no? Es una buena señal del entrenamiento, este está bajando. Bueno, tengo que hacer esto hasta que cumpla ¿qué? ¿Hasta cuánto debe de bajar? Bueno, hasta un error que prácticamente sea cero, es decir, hasta que E2 sea mayor que, mientras sea menor, perdón, ¿hasta cuándo? Hasta que E2, acuérdense cuál es E2, E transpuesta por E, sea menor que 0.1. Es decir, tengo que bajar esto hasta que esto sea 0.1. No sé cuántas iteraciones me va a llevar, pero tengo que hacer esto varias veces. Cuando he hecho esto varias veces y logro que el error, bueno, el error y este estén cerca de 0.1, entonces paso al P2. Cuando hago el P2, lo mismo que hice acá arriba, y si cambió el W, vuelvo al P1. Hago lo mismo en P1, vuelvo al P2. Si no pasa nada en P2, me voy al P3. Si pasó algo en el P3, vuelvo al P1, luego vuelvo al P2, luego vuelvo al P3. P4, P3, P2 otra vez, P1, luego P1, P2, P3, P4, y si cambió algo, pues sigo corrigiendo, ¿no? Este es el proceso que utiliza la red neuronal que hemos llamado nosotros online, ¿no? También hay offline, que decíamos, bueno, voy entrenando todos y luego calculo el error, saco un promedio y eso sería lo que voy a utilizar. Ya, chicos, bueno, hagamos un receso de 5 minutos y ya volvemos, ¿ya?
Disculpe, Inge, está apagado el micrófono. Ya, chicos, entonces miren, en este programa lo que se hace es leer el conversor análogo digital para el training set, ¿no? Entonces lo que yo hacía es pongo el carrito en una parte de la pista y leo aquí la lectura de los sensores. Eso escribo, ¿no? Entonces, déjenme ver si logramos abrir este Excel también. Este aquí se abre, ¿no? Entonces ahí voy a tener la lectura de los sensores y que quiero que haga el carrito con esa lectura, ¿no? Ya se va a abrir. Entonces, miren, yo le pongo en una parte de la pista, los sensores me indican esta lectura y yo lo que hago es, ¿qué digo? Bueno, le he puesto en un trayecto recto, ¿no? Que haga eso. En esto que haga eso, en eso que haga esto y así. Bueno, mientras más datos le ponen, mejor. Y con esto entrenan la red neuronal. Entonces, ¿cómo se formaría sus P's? Entonces, estos serían un P y este sería un T. 2P, el segundo T. Otro P, su T correspondiente. Y así, ¿no? Así hasta que ya le dan la pista, ¿no? Sí, por ahí, más bajo hemos tenido, miren, 155. No sé por qué aquí me ha dado este valor, la primera. Pues era un ruido. O le puse por ahí donde se miren, por aquí tenemos estos, si los ven. Pero bueno, o sea, ustedes le ponen en una parte de la pista y dicen que quieren que haga el carro en ese trayecto. Ya. Bueno, entonces una vez que entrenan la red neuronal, este sirve también para leer, ¿no? Y aquí está ya la red neuronal que está ahí puesta, ¿no? Vamos a ver cuál es esta, cuál se me abrió. Ya, como si ustedes le mandan 1,0, el carro va a girar con el 255, ¿no? La velocidad de 255. ¿Cómo está? Look under mask. ¿Dónde estás? Mask. Look under mask. Layer 1. Sí, miren, es solo una capita nada más, es decir, un multiperceptrón está aquí, ¿no? Se mueve. Y también tengo una de... Vamos a ver, tenemos aquí un backpropagation también que lo tenemos, déjenme ver. Under mask. Sí, ¿no? Y aquí tenemos una red neuronal con backpropagation también. Y eso es lo que está puesto en el carrito y es como se mueve, ¿no? Para que vean, son ejercicios bastante simples, pero también tienen buena aplicación. Miren la función lineal, ¿no? Para los actuadores de la salida. Ese es el proceso, ¿no? Lo que hago es, pongo en Simulink, o si ustedes quieren en Arduino, como se acomode mejor, ponen el carrito en varias posiciones, hacen la lectura de los patrones y ustedes estos de aquí, lo que quiero que haga con la rueda izquierda y la rueda derecha, eso escribo yo, lo que quiero que se haga con la rueda izquierda y la rueda derecha. Le entrenan y pues ya la red neuronal va a ser la que tome la decisión de a dónde va a viajar el carro. Y el resultado pues es eso que tienen, que les mostré hoy en la tarde para el movimiento de ese carrito. Ya. Sigamos con el otro. Low battery, ¿cuál tiene low battery? Listo, entonces miren, una vez que se hace este entrenamiento, vamos, P3, se entrena una vez y ya puedo decir, ¿no? ¿Qué va a pasar si tengo tantas pulsaciones en el freno
y en base a la velocidad de ruta, de crucero, perdón, me va a decir cuántos kilómetros me queda, cuántos no. Perdón, de combustible, ¿no? Entonces se puede hacer ese un pronóstico. Y son bastante buenos, ¿no? Yo he visto líneas, por ejemplo, Volkswagen, algún Jetta por ahí tiene una de esas. Un sistema que es bastante bueno, ¿no? Te dice exactamente cuánto te queda de combustible. Y el pronóstico lo hace en base a este tipo de red neuronal. Es bastante simple y para meterlo en un microcontrolador, recuerden que al final, una vez que esté entrenado, las operaciones son esto, W por P más B. Y ya, ¿no? Esto funciona mucho más rápido que cualquier programación que pueda estar metida en un microcontrolador. Lo más interesante de esta red neuronal no es esto que, bueno, eso es bueno, es súper bueno, pero también me permite reconstruir cierta información o identificar ciertas funciones que solamente tengo los datos. Supongamos que tenemos algo así. 0, 2, menos 4. Déjenme ver. 0, 2. Le hago con 0. Tendríamos... No, vamos a aumentar un 0, chicos. Déjenme. Solo para que no nos quede muy... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 0, ¿no? Entonces en 0 vamos a poner 0. En 1 le ponemos, bueno, esto va a ser una escala de 2, ¿no? 2. En 2 le quiero poner 4. En 3 tendríamos, bueno, le permite que se le haga 8. Debería ser más arriba. Ya, entonces hagámoslo así mejor. Porque no me va a alcanzar la gráfica. Entonces le voy a hacer 2, 0. Recuerdo 3, pero ahí se me va a caer. Voy a dejar de hacer así. Entonces no le hagamos líneas, sino que dejémoslo así. 0, 2, 0. Así que 4. Sería 2. Ahora sí. 0, 2. Aquí le ponemos menos 4. 4, 0. En 5 le ponemos 8. ¿Qué sería ahí, no? Entonces tendremos, este sería 4, 6 y 8. En 6, 0. Y en 7 le voy a poner menos 16. ¿Ya? Aquí vamos. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces, y en el séptimo le vamos a poner menos 16. Ya. Esa va a ser la gráfica, ¿no? 5, 6, 7. Y si queremos le ponemos 8. Y luego vamos a tener que viene 32, ¿no? De tal manera que voy a tener una tabla de este tipo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a decir que este va a ser el T, ¿no? Y este va a ser el Y. Entonces supongamos que es la lectura de un sensor en el tiempo. Cualquiera que sea, ¿no? Y nosotros queremos identificar, la pregunta es, ¿cuál va a ser el valor 9? 9, ¿cuál va a ser? Entonces aquí le ponemos Y. Y el Y le tenemos que esto es 0, 2, 0, menos 4, 0, 8, 0, menos 16, 0.
Entonces, bueno, si ya nos damos cuenta de la lógica, aquí tendremos que poner 32, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es esa. Entonces, lo que voy a hacer es escribir una red neuronal que me diga cuál va a ser este valor. ¿Ya? Bueno, entonces a eso le vamos a llamar el problema de pronosticación. Ya, ahora vamos a decir lo siguiente. Voy a suponer, y es lógico que pueda suponer esto, que la señal Y va a depender de su pasado. Y su pasado con respecto a la señal es lineal. Entonces déjenme hago aquí una gráfica de una señal para que entiendan eso que les estoy diciendo yo. Entonces miremos. Supongamos que aquí empiezo la observación en el tiempo 1 y termina aquí la observación de la señal en el tiempo n. Y la señal, sea esta de sensor o de alguna cosa, está así. Si tomo este valor y tomo este valor, ¿de acuerdo? Yo digo que este punto con respecto a este punto es lineal. Es decir, que yo de aquí a acá puedo trazar una línea recta y decir que la dependencia de este punto, que le vamos a llamar T3, y el T2 es lineal. Más bien, no el T3 y el T2, sino entre P de T3 y P de T2 es lineal. No viendo desde este eje, no vean este eje, vean este eje de aquí. Entonces, claro, siempre puedo trazar una recta entre dos puntos y la dependencia entre ellos se va a ver de manera lineal. Es válido, ¿no? Es decir, que el futuro, bueno, la actual, no el futuro, no, sino la medida actual depende del pasado, claro. O sea, voy a depender de todo lo que sucedió con ese sensor o en el ambiente, si es de temperatura, en el pasado, para estar en la temperatura que estoy ahora. Ahora digo, con la anterior es lineal. Ahora digo, con la otra puede ser lineal, pues ya no sé si de aquí a acá se vea de manera lineal. Pero si hago los intervalos más chiquitos, siempre voy a tener una línea entre el uno y el otro. Entonces es válida la asunción. Lo que estoy diciendo es que el valor de este depende de este de forma lineal. Entonces le voy a poner aquí el valor de ese de ahí, que sería YT menos 1. Bueno, este le vamos a llamar YT, ¿no? Ese Y que le puse, YT. Entonces digo que el valor actual, Y, depende de su pasado, del anterior. Si lo divido en intervalos más pequeños, puedo decir que depende de manera lineal de dos tactos atrás. ¿Qué quiero decir? Que la lectura actual del sensor de temperatura depende de cómo estuvo la temperatura cuando hice la lectura anterior y cuando hice dos lecturas antes. Entonces sí, también es válido, ¿no? Y por último, puedo decir que esta señal va a depender de su pasado k veces, YT menos k. Claro, ese k es un número finito, ¿no? 5 veces, 7 veces, 8 veces atrás. ¿Cuántas veces puedo hacer? Entonces, primero k, si y tiene n valores, es decir, si este t en nuestro caso tiene 8, k debe ser menor que ese 8, ¿no? ¿Cuánto debe ser menor que 8? Puede ser 7, puede ser 6, puede ser 5, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1. Debe ser menor que 8. Entonces, si vemos así, por ejemplo, si Y es una señal que tiene n muestras, es decir, estas son las n muestras, ¿no? Y tiene k tactos, es decir, que puedo analizar hasta con el pasado hasta 4, 5, 6 tactos atrás, 6 observaciones atrás. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si tengo el T3, digo que puedo analizar con T2 y T1. Si tengo T4, puedo decir que eso depende de manera lineal del T3, T2 y T1.
Si tengo el T5, lo mismo, ¿no? Que puede ser lineal desde el T4, T2, T3. ¿Cuántos iotactos necesito para atrás? Pues eso va a depender del problema que quiera resolver. Bueno, esto más tiene que ver con el criterio del experto en resolver este tipo de ejercicios. ¿Cuántos tactos de atrás? También va a depender de cuántas neuronas voy a tener, ¿no? Entonces, si utilizo un tacto atrás, una neurona, 2 neuronas, 3 neuronas, 4 neuronas. Pero bueno, hasta que lleguemos a las neuronas, lo que quiero decir es que la señal Y puede depender de su pasado y puede depender de manera lineal. Voy a escribir el pasado de la señal Y un tacto atrás. Entonces veamos. Tenemos Y de 0 es igual a 0. Es decir, cuando el tiempo es igual a 0, aquí no es cierto. Cuando el tiempo es igual a 0, reemplazamos el T aquí. Y de 0 es igual a 0. Ahora vamos a ver qué pasa con YT menos 1. Cuando el tiempo es igual a 0. Entonces tendríamos que poner YT menos 1. Es decir, tendríamos que hacer 0 menos 1. Tendríamos que calcular Y de menos 1. ¿A qué es igual? Bueno, como no hay tiempo negativo, entonces de ese valor no contamos. No lo tenemos. ¿No? Pasamos a la siguiente observación. Muy importante aquí que noten dos criterios, ¿no? Las observaciones, que son estas de aquí, y los tactos, que son estos de aquí. Los tactos quiere decir cuántas observaciones atrás de la señal actual voy a utilizar para escribir la señal actual, ¿no? De cuántas señales atrás depende la lectura de lo que estoy leyendo ahora. Entonces, estos serían los tactos y estas serían el número de observaciones que tengo. Bueno, ahora pasemos al t igual a 1. T igual a 1. Entonces, lo que hago es reemplazar y de t menos 1, sería y de t1 menos 1, sería el y de 0. El y de 0 sí tengo. El y de 0 es 0. Entonces, aquí ponemos 0. Esto es 0. Luego hago lo mismo con t igual a 2. Entonces reemplazamos el 2 aquí, sería 2 menos 1, 1. Sería aquí de escribir el y de 1. Lo mismo hacemos con el 3, aquí sería el y de 2. Perdón. El y de 2. ¿No es cierto? Sería cuando en el tiempo 1, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el y de 2 sería 2 menos 1, 1. Tengo que buscar el y cuando t vale 1, aquí 2. Y luego iríamos bajando así, 0, menos 4, bueno, ya lo ponemos 0, 8, 0, menos 16. Entonces lo que hacemos es con un tacto atrás, tomo desde aquí, desde la segunda posición, lleno la tabla hasta que se acabe el espacio, ¿no? ¿Qué pasa con dos tactos atrás? Entonces no conoceríamos este porque sería 0 menos 2 menos 2. Y de menos 2 no tenemos. Con este tampoco, porque si reemplazo aquí el 1, entonces sería 1 menos 2 menos 1, tampoco conozco. Cuando reemplacemos el 2, será 2 menos 2, 0. Tengo que buscar y cuando t vale 0. Y cuando t vale 0 es 0. Y luego copio hasta que se llene la tabla, ¿no? 0 menos 4, 0. Mejor yo 1, ¿no? Este de aquí. Mejor yo más desde aquí. Sería 0, 2, 0, menos 4, 0, 8, 0. Y con k tactos, pues, se realizaría lo mismo, ¿no? Es decir, hasta que esto se termine. Y aquí tendríamos el y t menos k, ¿no? De este lado tendríamos el y t menos k. Entonces, yo digo que esta señal y, la señal y, depende de su pasado y su pasado depende de forma lineal. ¿Qué queremos decir entonces? Que yt va a ser igual a un coeficiente por yt menos 1 más
un coeficiente B2 por YT menos 2, más un coeficiente BK por YT menos K. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, si yo determino K, todos estos elementos quedarían totalmente determinados. Si yo digo, por ejemplo, que K es igual a 3, entonces tendría que hacer esta tabla hasta T igual a 3, T menos 3. Entonces, YT menos 1, YT menos 2 están totalmente determinados, son conocidos. Esto para nosotros es conocido, esto es conocido y esto es conocido. Además, YT está conocido porque para nosotros es la lectura del sensor. ¿Ok? Entonces, lo que no está conocido es esto de aquí. Ahora, como yo estoy haciendo una aproximación lineal, todo lo que hago en aproximación va a acumular un error. Entonces, le vamos a poner aquí más un error. ¿De acuerdo? Entonces, miren, de aquí conocemos esto, conozco este, conozco este, conozco este. No conozco beta 1, beta 2, beta K, no conocemos y tampoco conocemos el valor del error. Entonces, necesitamos resolver y encontrar esos valores beta 1, beta 2, beta K. Podríamos utilizar una red neuronal de este tipo. Aquí tendríamos la salida YT. Ok, aquí podríamos tener las entradas. ¿Cuáles van a ser las entradas? Entonces aquí tendríamos la entrada YT menos 1, YT menos 2, YT menos K. Este sería el beta 1, este sería la conexión beta 2, este sería la conexión beta K. Aquí vamos a tratar de usar un B que sea 0. ¿Para qué? Acuérdense que el B es la distancia que hay desde el origen, ¿no es cierto? Si le hago 0, si le pongo un B y yo necesito trazar esta curva, necesitamos, bueno, no va a ser recta, no va a ser de otra manera para que pueda abarcar todos estos puntos, ¿no? Debe ser necesariamente, yo le trazo así. Para poder trazar esa curva, necesitamos que el B sea 0, porque si no es el B 0, hagámoslo así. O sea, voy a construir algo así, miren, chicos. Ya, porque si el B le hago diferente de 0, lo que va a pasar es que esto se va a desplazar en el valor de B. Acuérdense que era B, ¿no? Era la distancia que hay desde el origen a la curva. En este caso, como estoy en otro plano, estamos en el plano TY, se vería así si utilizo el B, perdón. Entonces, por eso aquí se utiliza B igual a 0 en esta red neuronal, para que la línea que quiero utilizar para hacer la aproximación de esos puntos pase justamente por los puntos y no desplazados en el valor de B, ¿no? Si le ponemos un criterio, este sería el valor de B. Yo necesito que ese B sea igual a 0. Por eso en esta red neuronal el B es igual a 0. En control digital se habrán dado cuenta que hay un elemento de retardo y eso es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí tenemos un retardo, aquí tenemos otro retardo y aquí, etcétera, etcétera, y tendríamos el retardo K. Z menos K, ¿no? Ese sería el retardo. Y ahí. Entonces, lo que estoy haciendo es alimentando a la red neuronal con su pasado para formar una nueva función, para formar un nuevo valor. Entonces, digamos, si aquí tengo el valor de 8, perdón, si nosotros queremos el valor de 9, entonces a la red neuronal tendríamos que aumentarle con el valor de 8, 7, y por ejemplo, si son solo 3, de 6, y con eso podría calcular el nuevo valor, el 9 que me falta ahí. Entrenando la red neuronal como lo hacíamos con el Hartlib, ¿no? Con el Adaline, como lo hice, una por una, una por una, una por una, una por una, una por una. Una vez que terminemos de entrenar, pues ya sabemos estos valores B1, B2, B va a ser 0, beta 1, perdón, beta 2, beta K,
que en nuestro sentido de las redes neuronales, esto sería W11, esto sería W12 y esto sería W1K, ¿no? W1K, en el sentido nuestro de la nomenclatura de redes neuronales. Ya, ese entrenamiento se lo hace pues de manera iterativa, de tal manera que luego encontramos el valor de W1, W2, W11, W12, W1K, que nos permita resolver este ejercicio. Ya, esa es una forma. En la próxima clase hago la demostración, hacemos el pronóstico y hacemos el cálculo de esto que está aquí. Ya, chicos, ya les subo, este rato les subo los videos, perdón por eso. Y nos vemos el día miércoles. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Sí, sí, sí. Hasta a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego.